Esta noche vamos a continuar viendo la fiesta de Yom Kippur. La semana pasada le estuvimos viendo el significado de los elementos de esta fiesta y nos habíamos quedado en la parte donde aprendíamos acerca eh, del sacrificio. Veamos por acá. Decíamos de que la fiesta de Yom Kippur se le conoce como la fiesta del ayuno o del gran ayuno. Es una fiesta también conocida como la fiesta de el cara a cara, porque nos presentamos delante de Dios para ser juzgados. Hablábamos de lo que significa arrepentirnos, hacer teshuvá. Era un tiempo de separación, dijimos, y esto es bien importante. Y de aquí vamos a arrancar para que entendamos todo. En esa fiesta, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba 3 veces al lugar santísimo a presentar el sacrificio. El primero era el sacrificio de un buey que lo presentaba por los pecados de él, y luego presentaba el sacrificio por los pecados de los sacerdotes, y luego presentaba el sacrificio que simbolizaba los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces, eso es muy importante. Hablábamos de los dos cabritos, hablábamos del cabrito Hazazel y del cabrío Haladonai, que era uno que se presentaba para sacrificio al Señor, y el cabrito Hazazel era el cabro que se le ataba un cordón rojo, y junto a este cordón rojo se cortaba en dos este cordón. Una parte se ataba en el cuello del cabrito y la otra parte se ataba en la puerta del templo o del tabernáculo cuando no había templo todavía. Entonces, esto es muy importante y vamos a ver acerca de los milagros que ocurrieron en el tiempo de Jesús. En el año en que Cristo es crucificado, en la fiesta de Yom Kippur, ocurrieron unos milagros muy significativos. La Biblia no lo relata como tal, pero hay evidencia histórica en la literatura judía acerca de esto que vamos a ver esta noche. Y es impresionante porque a pesar de que el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías, como el Salvador, pero todo la parte histórica y la parte documental de ciertos hechos, ellos los tienen ahí en sus textos sagrados. Los judíos tienen textos sagrados tales como el Talmud. El Talmud es una recopilación de comentarios rabínicos con relación a la ley de Dios, a los mandamientos del Señor, a la parte del Antiguo Testamento que lo conocemos nosotros. Para ellos es la Biblia hebrea, ¿verdad? Entonces, ahí en el Talmud se recogen la recopilación, se recopila, mejor dicho, todos los comentarios de los grandes rabinos, los grandes maestros de Israel con relación a los mandamientos de Dios. Y dentro de esta documentación, dentro de estos escritos, encontramos datos históricos, porque le estoy hablando de que la composición de estos libros son casi del año que se compuso prácticamente toda la Biblia, hace 2000 años aproximadamente. Entonces, son datos muy fidedignos, y está el Talmud de Jerusalén y está el Talmud Bablí, que es el Talmud de Babilonia. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. ¿Y qué milagros ocurrieron en Yom Kippur? Escuche esto es impresionante. El Talmud de Jerusalén dice lo siguiente, y yo le voy a explicar después qué significa todo esto. 40 años antes de la destrucción del templo, la destrucción del templo de Jerusalén se llevó a cabo allá por el año 70 después de Cristo.
y el general Tito, en esa ocasión, que luego se convierte como emperador Tito, pero en ese momento era el general Tito, invade Jerusalén para apaciguar los ánimos de una posible revuelta judía. Entonces ahí saquean el templo, destruyen el templo y prácticamente a partir del año 70 después de Cristo, los judíos lloran y lamentan la pérdida de su templo, porque era en aquel entonces representaba el centro religioso más importante para ellos. Entonces, hasta el día de ahora no hay templo. Lo que se conoce como el muro de la lamentación no es ni siquiera una pared del templo, esa es una parte de la muralla que cubría el templo antiguo de Jerusalén, que mandó a construir Herodes, por cierto, Herodes el Grande. Entonces, eh, dice el Talmud de Jerusalén, 40 años antes de la destrucción del templo, si la destrucción del templo fue en el año 70, estamos hablando de que 40 años antes es aproximadamente en el año 30, que algunos historiadores, arqueólogos, estudiosos, datan que ese es el año en que nuestro Señor fallece. Entonces, el año 30. Entonces, oiga esto, 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, el año 30, el año de la muerte de Jesús, escuche esto, el hilo carmesí se quedó carmesí y la suerte para el Señor, o sea, para el cabrío Haladonai, salió en la mano izquierda desde el año 30 hasta la destrucción. Estamos hablando de 40 años. O sea, durante los próximos 40 años, escuche bien, esto, la luz del oeste se apagó, el hilo carmesí se quedó carmesí y la suerte para siempre salió en la mano izquierda. Ellos cerraban las puertas del templo en la noche y cuando se levantaban al amanecer las encontraban abiertas. Y esto lo podemos encontrar en el libro, el Talmud, en la página 156 a 157. Estos son escritos sagrados que tienen los judíos como parte del complemento de la Tanaj, que se le conocen, como le conocen ellos, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el primer milagro? Para poner en contexto. Milagro número 1, todos los años, a partir del año 30 después de Cristo, al 70, que fue la destrucción del templo, la suerte cayó en la mano izquierda. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Pastor, me va a decir, ¿por qué milagro? ¿Por qué es un milagro eso? Porque imagínense que a partir del año 30 al 70, que es la destrucción del templo, todos los años que se hacía el sorteo de qué cabro iba a ir en sacrificio para la sangre dentro del templo y qué cabro iba a ser el cabro Hazazel, que ya vamos a explicar más adelante qué simbolizaba también ese cabro, lo explicamos la semana pasada, pero lo vamos a explicar nuevamente. Entonces, todos los años, a partir de ese año, la suerte cae en la mano izquierda. Y esto no es casualidad. Es Dios tomando el control, es Dios dando un mensaje muy contundente en ese tiempo. Imagínense, del 30 al 70, estamos hablando de un proceso de 40 años. Y usted y yo sabemos muy bien que el número 40 en la escritura simboliza un tiempo de prueba, un periodo de procesamiento. Y eso es muy importante que lo sepamos. Imagínense todos los años, a partir del año 30, la suerte siempre caía en la mano izquierda. Anteriormente, la suerte se combinaba. Muchas veces caía en la mano derecha, otras veces en la izquierda y así sucesivamente. Pero a partir del año 30, el primer milagro de Yom Kippur, es que la suerte del cabrío Haladonai y del cabrío Hazazel cae en la mano izquierda. O sea, imagínense qué tremendo eso. Dios está por medio ahí. Porque qué posibilidades o qué probabilidades hay que todos los años, a partir del año 30 hasta 70, caiga siempre en la mano izquierda la suerte del cabrillo. ¿Qué posibilidades hay? Si lo hacemos matemáticamente, estamos hablando de más de 5 millones a una la posibilidad
que se dé esto. Entonces, imagínense si no es un milagro esto, este simbolismo. ¿Por qué milagro, pastor? Porque recuerde que la mano derecha es la mano que habla de autoridad. Entonces Dios está diciendo, he aquí, la autoridad la tengo yo a partir de Cristo. Yo tengo la autoridad en mis manos. Ya no está la autoridad sobre sus manos, sino que la autoridad suprema soy yo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es poderoso. Y esto está documentado, como le digo, en la literatura sagrada, en el Talmud de Jerusalén, está documentado esto. Milagro número 2. ¿Cuál es el milagro número 2? Que las puertas, oiga bien, permanecen abiertas. ¿Qué significa? Durante la fiesta de Yom Kippur, al anochecer, se abrían las puertas del templo después del sonido del shofar Hagadol, y también se abrían en Shabbat. Para después del año 30, todo cambió. ¿Y por qué todo cambió? En el Talmud está registrado de que a partir del año 30, cada vez que cerraban las puertas, después de abrirlas en la fiesta de Yom Kippur, cada vez que cerraban la puerta, en la noche siguiente se volvía a abrir. Y se mantuvo la puerta abierta del templo durante los próximos 40 años. Aleluya. Mire qué tremendo eso. ¿Por qué, pastor? Porque ese simbolismo de puertas abiertas es de que el Señor estaba dando un mensaje que Él ya a través del sacrificio de Cristo, Él mantenía las puertas abiertas para que todo aquel que quisiera entrar en conexión con Él ya no tenía puertas cerradas, porque aquel, como dice ahí en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas puertas abiertas, imagínense durante 40 años, mucho se ha registrado esto en el Talmud también, tan es así que un rabino, uno de los rabinos más importantes del siglo primero en el judaísmo, dijo lo siguiente, escuche bien, el Talmud de Jerusalén, Rabí Yohanan ben Zakkai dijo al templo, oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, pues dicho está, abre tus puertas Líbanos y consuma el fuego tus cedros. Zacarías 11:1 y se encuentra también en el Talmud en la sección Sota 6:3. ¿Qué significa esto? Imagínense qué asombro más tremendo, que a partir del año 30, el año en que muere el Señor y resucita Jesucristo, a partir de ese último Yom Kippur, todas las noches, o sea, se abrían las puertas automáticamente. Las querían cerrar. Imagínense el guardia del templo, qué susto se llevaba en ese momento, cerrando las puertas y él daba la vuelta y se abrían automáticamente. Eso es un milagro. Pero ¿quién está de por medio en ese milagro? Dios, con un mensaje espectacular. Y esto que le estoy hablando está documentado, está registrado en el Talmud, que es un escrito judío de hace miles de años también. Entonces, imagínense qué tremendo, porque Dios está hablando. Dios le estuvo hablando a Israel. Imagínese cerrar las puertas, es como que usted todas las noches cierre la puerta de su casa y cuando se va a dormir, oye que la abre nuevamente. Yo creo que a todos nos daría miedo, primeramente, que le estén abriendo la puerta de su casa, especialmente si es la puerta principal o la del cuarto donde usted duerme. Imagínese que le abran la puerta. Pero hay un mensaje, ese es el milagro. Este es el segundo milagro de Yom Kippur del año en el que muere Jesucristo. No es casualidad. Hay un mensaje de parte de Dios hablando. El problema es que, bueno, usted y yo nunca lo habíamos visto hasta ahora que se nos está, estamos viendo este estudio, podemos ver todo esto. La Biblia no lo registra, pero el hecho que no lo registre en la Biblia no significa que no sucedió. Claro que sucedió, porque hay tanta documentación y tanta registro histórico, incluso antes de la composición de la Biblia, que ahí está. Y eso nos sirve a nosotros de parámetro para poder, amados hermanos y hermanas, para poder
visualizar de que ciertos acontecimientos sucedieron. Entonces, esto que les estoy contando está registrado en el Talmud de los judíos. Ellos no lo miran así, ellos no lo miran como que por Jesucristo todo esto está pasando. Jamás lo van a reconocer, por lo menos en este tiempo. Pero ahí está, Dios está dando un mensaje aún en medio de ese tiempo de prueba, porque era un tiempo de prueba. Milagro número 3. Ya vimos el milagro número 1. La suerte cayó todos los años hasta el año 70. O sea, durante los próximos 40 años la suerte cayó en la mano izquierda. Ya vimos que durante los próximos 40 años en adelante, después del último Yom Kippur, en el año en que muere Jesucristo, las puertas se abrían automáticamente del templo. Y el milagro número 3 tiene que ver con el hilo carmesí. ¿Qué significaba? Ya dijimos de que el hilo carmesí simbolizaba, ¿sí? El hilo que tenía Hazazel, una parte se le colocaba al cuello a él y otra parte en las puertas. Y había algo bien curioso. Cada año el hilo carmesí se ataba a las puertas del templo, la noche de Yom Kippur. Y al día siguiente ese hilo amanecía color blanco. Ese era un milagro. ¿Por qué? Porque el color rojo tiene un significado muy curioso en la Biblia. El color rojo habla de ira, de enojo, de furor. Entonces, ¿qué es lo que sale de la garganta del cabro cuando el sacerdote le mete el cuchillo? La sangre. ¿Y qué color es la sangre? Roja. Y esa sangre roja simboliza también el pecado, la ira de Dios sobre ese animal que está siendo derramada, la ira de Dios ahí sobre ese animal. Entonces, ese cordón rojo simboliza también eso. Y entonces los sacerdotes, cuando llevaban allá al cabrito Hazazel, al desierto, 12 kilómetros fuera del campamento de la ciudad de Jerusalén, y lo tiraban allá al despeñadero, allá iba el cabrito todo, sí, para abajo, rodando, quebrado, muerto, y ahí va el hilo atado a él. Al día siguiente, cuando el sumo sacerdote llegaba al templo a abrir, se encontraba que el hilo rojo había cambiado de color a color blanco. ¿Y qué simboliza el color blanco? El color blanco simboliza dos cosas según el punto de vista bíblico. Simboliza la paz, la paz y reconciliación, y simboliza también, ¿qué más? La misericordia. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué simbolizaba? Que el hilo rojo cambiaba a blanco, que el sacrificio de Hazazel Dios lo había aceptado y ahora ese sacrificio volvía a Dios para su pueblo como el Dios de toda misericordia. Y ya no era el Dios que iba a estar la ira de él constantemente con su pueblo, sino que ahora es el Dios de misericordia, porque ese sacrificio fue pagado por medio del cabrito Hazazel. A partir del año 30, siempre que colocaban el hilo rojo, nunca volvió a cambiar de color. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando un, un mensaje a su pueblo allí, que el sacrificio que él iba a aceptar únicamente de aquí en adelante era el sacrificio de Cristo. Ya no valían los sacrificios de animales. Era el sacrificio de Cristo lo que nos reconcilia a nosotros con Dios. Eso es poderoso, hermano. Todo esto, por eso le digo que las fiestas tienen un simbolismo profético en Jesucristo grandísimo, y cuando ahora lo entendemos y lo vemos, decimos, wow, qué precioso ese mensaje de parte del Señor. Pero no solo estudiarlo, lo bonito es cuando también lo comenzamos a celebrar, a conmemorar esta fiesta, porque también sirve para que nosotros estemos activados, recordando que la misericordia de Dios
recordando que somos pecadores y a pesar de que somos pecadores, tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de favor, que nos perdona cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Miren qué tremendo. Esos son los milagros que sucedieron a partir del año 30 hasta la destrucción del templo durante la fiesta de Yom Kippur. Por eso es importante. Y hablando acerca del hilo rojo, Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid, esta versión de la Biblia no es la Reina Valera, es la versión interconfesional y dice, venid y discutamos esto, dice el Señor, aunque sean vuestros pecados tan rojos como la grana, ¿sí? Blanquearán como la nieve. Y aunque sean como la púrpura, como la lana, quedarán. Entonces, refiriéndonos al hilo rojo que se ponía en Yom Kippur con relación al sacrificio de Hazazel. Esto es interesante. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, amadas hermanas? Sí, pastor. Yo Adelante, hermana Imelda. no entendí bien. El hilo rojo se ponía en el templo y también se le amarraba al cabrito que se había destinado para Hazazel. Correcto. Entonces, el cabrito y lo llevaba amarrado, entonces ponían dos cordones, uno en el cabrito y el otro en el templo. O sea, era un cordón largo, lo cortaban en dos, una parte la amarraban al cuello del cabro y la otra parte la amarraban en las puertas del templo. Ajá, gracias, pastor. Sí, es bien lindo lo que acaba de decir usted, lo que simboliza el color blanco, a partir de la muerte de Jesucristo. Cabal, ese sacrificio mantiene abiertas las puertas del templo, trae ya la misericordia y la limpieza absoluta de nuestros pecados. Se cumple todo lo que habían dicho con el Cordero verdadero que era Jesús. Exacto, así es, así es. El sacrificio, imagínense qué tremendo, porque estos milagros quedan registrados, aunque no están registrados en nuestra Biblia, pero sí hay registros en los escritos sagrados de los judíos. Esto los judíos, los rabinos, ellos lo conocen mejor que nosotros. Entonces, solo que nosotros le damos un significado en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, pastor, esto de las puertas aunque ellos las cerraran, se volvían a abrir, es lo que significa que cuando Jesucristo expiró en la cruz, que cayó el velo, ¿verdad? Correcto. En nuestra Biblia aparece el relato que el velo se rasga, ¿verdad? Entonces, o sea que ya no hay esa separación. En nuestra Biblia no aparece lo de las puertas abiertas, pero sí tenemos evidencia documental de que dicen los judíos que a partir del año 30, claro, ellos no van a decir a partir del año que Jesucristo murió. ellos Claro. lo documentaron a partir del año 30. Los especialistas cristianos, teólogos, arqueólogos y biblistas dan esa conexión con el Talmud y dicen, es el año. Esto conecta con el año en que murió Jesucristo. Entonces, para nosotros tiene mayor significado porque imagínense qué milagro tan glorioso que ahora no solo se rasga el velo, sino que las puertas se mantienen abiertas. ¿Y qué es que las puertas estén abiertas? Es la gracia, la misericordia, el favor de Dios para con nosotros, los Pura pecadores. gracia. Así es. Gracias, Amén. pastor. Bueno, continuamos. El primer Yom Kippur que se celebra en la historia lo podemos datar en Éxodo 32:30. Y esto está relacionado con la segunda vez que Moisés sube al monte por las segundas tablas. Se recuerda muy bien que en la primera vez que Moisés está en el monte, cuando baja, él se enoja y quiebra las tablas. Pero hay una segunda vez que él desciende y oiga bien, los próximos 40 días, porque son 40 días que él está arriba. Mire qué tremendo el simbolismo
del número 40. ¿Por qué? Porque de 40 años sucedieron aquellos milagros que acabamos de ver. Y ahora, oiga esto, 40 días hay desde el primer día del mes de Elul, que es un mes de preparación, hasta el día 10 de Tisrei, que es el día de Yom Kippur, porque el primero de Tisrei es la fiesta de Yom Teruah, Rosh Hashanah, y el mes de Elul es un mes eh, de teshuvá, de arrepentimiento, de auditoría espiritual, donde cada uno de nosotros debería de estar meditando. Y durante ese periodo de tiempo, durante el mes de Elul hasta el Yom Kippur, son 40 días. Entonces, cada vez que encontramos el número 40, nos habla de un tiempo preparado de parte de Dios para una prueba en nuestras vidas. En este caso, en el pueblo de Israel. Éxodo 32:30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. El pueblo de Israel se había desviado por ahí y yo quiero seguir leyendo porque no lo puse completo, pero quiero seguir leyendo en la escritura lo siguiente. Dice, verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Oiga bien, dioses de oro. O sea, se acuerda aquel becerro que Aarón hizo para que el pueblo adorase, porque no bajaba Moisés. Entonces sube por segunda vez Moisés por esas nuevas tablas después de haberlas quebrado, sube y está ya 40 días. Ese pedir perdón de parte de Moisés es la expiación. Ese fue un Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ahí hubo derramamiento de sangre. Si usted lo lee más detenidamente, todo el capítulo 32 habla que perecieron 3,000 personas ese día a causa del pecado de los dioses, a causa del pecado del becerro de oro, perdón, fallecieron 3,000 personas. O sea, hay un simbolismo muy tremendo ahí. Entonces hay un derramamiento de sangre. Ese es el primer Yom Kippur que se cuenta porque pasan 40 días posteriores del recibimiento de la ley de Dios, ¿sí? Y esto es muy importante. Seguimos. Hazazel. Mire, esto lo voy a explicar detenidamente, despacio. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Se acuerda que Jesús entra a la sinagoga, toma el rollo, parecido a lo que está en las imágenes, y abre el rollo y él comienza a leer la parashá? La parashá es la porción semanal de la Torá, el Antiguo Testamento, que lo leen los judíos todos los días, todos los Shabbat. Hay un servicio especial en las sinagogas donde los varones van a la sinagoga y leen la parashá. La parashá es la porción semanal. O sea, todo el Antiguo Testamento ellos lo han hecho, lo han dividido por porciones semanales, que se les llama parashot. Entonces, esas parashot son porciones y cada parashot tiene un significado, un tema central. Entonces, Cristo está ahí en la sinagoga, en Shabbat, toma el rollo y ¿qué era lo que leía en el rollo Jesucristo? Vamos a ver en Lucas para que entendamos mejor. Lucas 4. Esto ya lo conocemos. Cristo se para y comienza a leer al profeta. Y dice,
Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado en el día de reposo, Shabbat, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ese halló el lugar era donde se había quedado la semana pasada, el último que agarró el rollo, dejaba una identificación ahí en el rollo y decía, hasta aquí me quedé en la lectura. Entonces, halló el lugar, dice, y se levantó a leer, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año, el comienzo de año, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Miren qué tremendo, porque Cristo está abriendo, Cristo está diciendo, hoy es el año. ¿Y cuál es la fiesta del inicio del año civil? Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Entonces él está diciendo, hoy es el comienzo del año, ¿sí? Entonces, mire la conexión que hay. Acuérdese que desde Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, a Yom Kippur, que es el día de expiación, hay 10 días. Entonces Cristo está diciendo, este es el año. O sea, y dice, abrió, tomó el libro y dice, luego, enrollando el libro, o sea, cerrando el libro, lo entregó. Esto no es casualidad. Esto no es ninguna casualidad. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que, ¿cuál es la fiesta donde se abre el libro? La fiesta de las trompetas. Se recuerda que hablábamos de que se abría un libro, el libro de la vida, para que fueran inscritos. ¿Y cuando se cierra el libro? Es la fiesta de Yom Kippur. Entonces, muy probablemente, algunos comentaristas dicen que cuando Cristo estaba leyendo esto, estaba probablemente viviendo el tiempo, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de las trompetas aproximadamente. Entonces, no es casualidad. Cristo abre el libro, lo enrolla, lo entrega al ministro y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Pero lo interesante es que al cumplirse esa palabra, al dar por inaugurado el año agradable del Señor, el año del Señor, escuche bien, dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de enojo. Porque dijeron, qué atrevido que está hablando de esa manera. Verso 29. Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿A quién se despeñaba? ¿A quién se llevaba afuera de la ciudad y se despeñaba? Al cabrito dedicado a Hazazel. Aleluya. Entonces, ¿qué está cumpliéndose en Jesucristo? Esto también proféticamente. Solo que a él no lo despeñaron, sino que sucedió lo siguiente, versículo 30. Escuchen lo que dice. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Mire qué tremendo. Lo llevan a despeñarlo, pero este es un texto para mí sobrenatural. Porque ¿cómo es que pasa en medio de ellos y no lo miran? Es un milagro de Jesús. Es un milagro de Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy gloriosa. Y yo ahora cuando veía todo esto decía, bueno, aquí ya me salió el mensaje del día domingo para mí en la iglesia. Porque escuche bien, solo el que está a punto de ser despeñado o a punto de caer al precipicio necesita un milagro de parte de Dios. Es que los milagros se disfrutan más cuando estamos a punto de ser arrojados al precipicio. Cuando no hay otra opción más que activar la fe y confiar en el Señor. Solo en ese momento Dios puede abrir camino donde no hay camino.
hacerte invisible delante de tus enemigos, abrir una puerta donde no hay puerta, hacer que tú pases por el problema que tú tienes enfrente y no te haga daño. Eso solo Dios lo puede hacer. Qué milagro más grande. Amén. Por eso las escrituras, amados, y cuando vamos estudiando poquito a poquito, despacio, porque esto no se trata de ir corriendo. Yo, como le dije, yo podría haber dado las fiestas en una sola sesión, pero no íbamos a sentirle el gusto como le estamos sintiendo en esta hora a las fiestas. Ese gusto de decir qué bueno es nuestro Dios, que el Señor nos está enseñando tantas cosas preciosas de parte de Él. Sigamos. Por acá, veamos. Esto es importante. 4 cosechas hay en Israel. 4 cosechas principales. La primera cosecha es la cosecha de cebada, que es en primavera. Y está conectada con la fiesta de Bicurín. Bicurín es la fiesta de primeros frutos. Luego está la cosecha del trigo, que está conectada con Shavuot. Ya decíamos que se traen panes, ¿sí?, delante del Señor. En la de la cebada se trae una ofrenda, ¿sí?, de cebada delante del Señor para bendecir, ¿sí?, la cosecha. Y luego está en otoño, comenzando la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah, el fruto de los árboles. Todos los árboles frutales en Israel dan cosecha para este tiempo. Está conectada con la fiesta de las trompetas, el año, el comienzo del año. Mire qué importante. Y luego está la cosecha de la vid, la uva. Y esta se cosecha durante la festividad de Yom Kippur. Y en Yom Kippur, mire qué conexión más preciosa. Porque en Yom Kippur está el día de la expiación, el día donde hay un sacrificio y donde el sacerdote entra al templo, o entraba, mejor dicho, al templo y rociaba la sangre, ¿sí?, del sacrificio durante 7 veces sobre lo que se le conoce como el propiciatorio. Es esta imagen. Por ejemplo, acá está el sumo sacerdote, entraba vestido completamente de blanco. No podía entrar con su atuendo real sacerdotal. Él tenía que entrar completamente de blanco. Y cuando estaba frente al arca del pacto, él rociaba 7 veces acá. Entonces también él se llenaba, la vestidura se la llenaba de sangre. Y cuando él salía lleno de sangre completamente.